Muy bien, Shabbat Shalom para todos los hermanos. Gusto de estar aquí con ustedes nuevamente, con el privilegio que Yahweh me ha dado de compartir eh, enseñanzas. En realidad, más que enseñanzas, son aprendizajes. Son enseñanzas, pero primero aprendidas, ¿no? Aprendizajes que son muy profundas, sobre todo para la fe. Y vamos a hablar hoy de una palabra prácticamente de las más importantes de la escritura, de la Torá, de toda la Biblia. Y se refiere a la palabra Adam. Adam no en el sentido de hombre en género masculino, sino en el sentido de Adam, de ser humano. Porque vamos a analizar un pasaje que se refiere a la creación del ser humano. Entonces, este es el nombre del estudio. Bien, el versículo base es Génesis o Bereshit, capítulo 2, versículo 7. Y dice así en hebreo: Waiser Yahweh Elohim et ha-Adam, afar min ha-Adamah. Es decir, la traducción, y formó Waiser, y formó Yahweh Elohim Ha-Adam. Ha-Adam sería al ser humano. No importa si primero se creó al hombre, el ser humano. Esto se aplica para el ser humano. ¿De dónde? Del polvo de la tierra. Y luego sigue. Wadipah be'afai nismat haim. Waihi Adam, ha-Adam, le haya. Es decir, le insufló en sus narices nismat haim, es decir, aliento de vida. Guayají, y llegó a ser, se podría decir, Adam, que llegó a ser Lenefesh Haya, un ser viviente. Bien, este es el pasaje. No es una ocurrencia mía, sino que también los sabios antiguos judíos han visto una particularidad en el hebreo del comienzo de este versículo. ¿Cuál es la particularidad? Gramaticalmente, ustedes están viendo aquí, a ver, sí, sería, entonces, sería buscar lo que sería sí, HB, como un marcador, ¿no? Un puntero. Gramaticalmente, bueno, me desaparece cuando borro los controles. Bueno, aquí está esta primera palabra del versículo. No es necesario gramáticamente tener dos, ustedes están viendo las letras YOR, la más pequeña. ¿M? Hay dos letras YOR para Baicher. No es común que haya dos letras así como están aquí. Y esto se lo puede probar tranquilamente con la escritura. Unos versículos luego, cuando habla de Baiser Yahweh Elohim, prácticamente de la misma manera, comienza Minha Adamak Kol Hayat Hazare, es decir, y, y formó Yahweh Elohim del polvo de la tierra todo lo que sería animales salvajes del campo. Fíjense que comienza con la misma palabra, Waiser, pero ¿cómo? ¿Cuál es la diferencia? Una sola Yod. Entonces, aquí en el hebreo encontramos algo
que, que Yahweh está queriendo decir, con una diferencia en la creación del ser humano y el resto de la creación, sobre todo el resto de los seres vivos que son los animales. Entonces, ¿por qué tenemos Walliser con dos York? ¿Qué querrá decir eso? Por supuesto, es todo tema especulativo, pero bueno, ahí es la especulación, uno tiene que analizarla, qué clase de especulación es y ver a ver si lo que se puede extraer de esa cosa extraña, de ese algo extraño en el hebreo, con dos yor, a ver si Yahweh está queriendo decir algo más en la profundidad del hebreo. La palabra de Wajid, Yitzer sería, porque recordemos que la palabra, la letra Wa es un conector, se traduce como I, y Yitzer sería formó. Viene de la palabra, o es la palabra yatzar. Significa moldear en una forma como hace el alfarero. También moldear con presión, porque como que se usa el alfarero, usa las manos y va trabajando esa obra de arte con resistencia al material. O sea, lo que hace es aplicando presión, como cuando ustedes han visto alguna vez que ponen, no sé si es como la arcilla o arroz que va dando vuelta y uno va dándole forma con las manos, pero no necesariamente así, puede ser de distintas formas, siempre como presionando y dándole forma a esa obra de arte. Bueno, aquí obviamente la obra de arte para darle forma al cuerpo humano es a partir del polvo de la tierra. Pero hay que trascender, hay que ir un poco más allá de lo que se ve literalmente. Hay que ir más allá de lo que puede ser formado como si fuera un muñeco de nieve o un muñeco de tierra. O pensar simplemente en la forma del cuerpo humano. Este moldear, este modelar, es justamente por haber aquí dos your, dos your, aquí en esta primera palabra, está queriendo decir que además de crear físicamente al ser humano, lo está creando con una particularidad que lo va a distinguir de este ser o este yazar de los animales. Por supuesto que esta este formado, este moldeado, está muy ligado a esta palabra que aquí traduce como aliento de vida, nismat, viene de la palabra nesama. La palabra nesama se traduce, una de las maneras de entenderlo es aliento de vida o respiración, respiración. ¿Qué sopló? Sopló de respiración. O sea, se podría decir que al formarlo le creó al sistema respiratorio, con los pulmones y todo, comenzó ese proceso de respiración. Eso en principio es lo que significa Nismat Haim, pero la Nesama es algo mucho más profundo que tiene que ver con estas dos Yor. ¿Qué es lo profundo de la Nesama? Esta Nesama no la van a tener los animales, porque los animales van a ser lo que significa Nefesh Hayá, o sea, seres vivientes. Sí, son seres vivientes, pero tienen instinto. No tienen lo que significa profundamente, más allá de la respiración, la Neshama. La Neshama está conectada con esta dos Yor. Es decir,
¿Qué puede ser estas dos yo en el ser humano que esté conectada con la Neshama, que muchos traducen como alma, pero eh, por una contaminación de la sabiduría hebrea o la filosofía griega, la palabra alma no es algo así que pueda salir, no, no, no. La Neshama está conectada con esta doble yo, que lo que forma al ser humano con la capacidad de ser moldeado. O sea, un moldeado, un moldeado se refiere a lo físico, ¿no? Al cuerpo humano, pero esa yor de más está diciendo que el hombre fue creado con intelecto, con lo que se llama metafóricamente en la escritura corazón, el intelecto, el pensamiento, la capacidad de reflexión que no tienen los animales. Lo creó con esa capacidad. ¿Para qué? Para que más allá de ese principio de moldeado físico, el hombre sea capaz de ser moldeado en lo que se podría decir existencia, en su ser, en ese vivir, en esa nefesh hayá, en ese ser viviente. O sea, ese resultado de ser viviente tiene más que ver con vida, vida fisiológica, vida físico-física sería, psicofísica. O sea, con todas las emociones, todas las pasiones, eh, la sangre fluyendo, la vida, la energía de vida. Eso es un ser viviente. Pero esa yor, unida a esa Neshama, está diciendo que el hombre no fue creado solamente para ser un ser vivo, como son los animales. Fue creado para vivir, pero también para ser moldeado. ¿Por quién? Por el que dio, el que formó allí, y esas dos yors está diciendo quién formó Yahweh, pero para que uno también se moldee a través de ese vivir y de ese ser existir en toda su vida. Por eso fíjense que también, ¿por qué hay una Yod de más? Porque el nombre sagrado, Yahweh, empieza con Yod. Entonces, como que hay podemos especular que ahí hay un código secreto que dice, ¿quién formó Yahweh? ¿Para qué? ¿Para qué formó? Y ahí todo eso que lo relacionamos con el tema de buscar el sentido que explicó el hermano Ragover. ¿Para qué formó, para qué creó al ser humano? Simplemente para que sea un sistema vivo y que viva y que coma y que duerma y que trabaje y que trate de sobrevivir, como sí hacen generalmente los, los animales. Viven para sobrevivir. No, esas dos yo está diciendo que tiene el hombre en esa más, es decir, esa capacidad intelectual de pensamiento, de razonamiento, para meditar, para reflexionar sobre la existencia propia. Y fundamentalmente, ¿por qué dos yo? Porque el hombre lo que está queriendo decir allí es tiene y fue creado con voluntad,
no como los animales con instinto, que ya están como una especie de programa, ya al nacer ya saben lo que hay que hacer. El hombre tiene que ir aprendiendo a medida que va creciendo, que se va realizando. Entonces, pero tiene voluntad, voluntad, voluntad propia, voluntad libre. Es decir, allí uno puede concluir que esa dos yo, diferente al yazar de los animales, está diciendo que el hombre está creado con libre albedrío, con libertad para actuar. Entonces, tiene capacidad racional, tiene el poder de pensar, de reflexionar sobre lo que uno hace o lo que no hace, porque las dos cosas son importantes, y entonces esa es la base para lo que le explicó el hermano Dagoberto, para buscar el sentido de la vida, de la existencia. Ahora, quisiera completar un poquito de lo que dijo el hermano Dagoberto, que es muy bien nosotros los creyentes. ¿Hemos encontrado el sentido de la vida? Sí. ¿Cuál es el sentido de la vida? Buscar vivir, como dijo muy bien el hermano, el amor. Ahora, el hombre con esta capacidad que tiene de ser moldeado a través de toda la existencia, tiene que encontrar el sentido de la vida y tiene que también realizar, porque nosotros llegamos a un punto de que si encontramos el sentido de la vida, ¿cuál es el sentido? El sentido es amar al prójimo y amar a Yahweh. Eso lo dijo el Mesías y a Josué, porque de eso se trata el principal mandamiento. Yahweh es uno y amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu nefes. Fíjense que ahí está diciendo tu nefes, tu vivir biológico, fisiológico. Tienes que amar a Yahweh con toda tu fuerza, todos tus recursos. Es el principal y unido a, relacionado con el prójimo, amar a Yahweh como a ti mismo. Fíjense que es un como a ti mismo. No dice ama a tu prójimo y no a ti mismo. ¿Cómo? Es decir, no puede alguien amar al prójimo si está encerrado en sí mismo. Tiene que salir de sí mismo. Tiene que relacionarse con el prójimo. Porque la manera de aplicar la Torah y los mandamientos es relacionándonos con el prójimo. Entonces, ese sentido hay que encontrarlo, pero también hay que realizarlo, porque ustedes posiblemente han visto cómo muchas personas con fe o creyentes, muchas personas con fe y creyentes andan vacíos, es decir, como vacíos, vacíos de sentido. Uno no puede entenderlo. ¿Cómo puede ser? Tú tienes fe y te sientes triste, no entiendes lo que pasa, te quejas, etcétera, etcétera. Porque hay que encontrar el sentido y hay que también realizarlo, hay que ponerlo en práctica. Es como decir, encontrar la verdad, la Torah es la verdad, y esto alcanza, no alcanza. Ahora hay que ponerlo en práctica en la vida. Por eso es fundamental, quería no corregirlo, sino completar aquello que dijo el hermano. Muy bien, nosotros ya encontramos el sentido, ahora tenemos que realizarlo al sentido. Y el sentido no es solamente decir, bueno, aplicar el amor. Ese autor, una de las cosas maravillosas que dice es no solamente encontrar el sentido en las cosas que hacemos, bonitas, las relaciones humanas, también el sentido en el sufrimiento.
en el sufrimiento y en las cosas cuando todo, todo está en contra. Eso es algo que uno y que nosotros fuimos creados para eso. Ahí está la voluntad para ser moldeado, porque el pueblo de Israel, muchísimos años esclavo, fue libre, fue liberado y no se solucionó el problema, porque fueron muchos años de esclavitud. Entonces, el pueblo de Israel tenía sabía cuál era el sentido, tener fe en Yahweh, pero para eso vino después el desierto, para realizar el sentido, para trabajar, moldearse como pueblo con los mandamientos. Pero no era una solución mágica, era un trabajo sobre el mismo ser. Por eso muchas quejas. A ver quién trabajaba, quién podía obtener el resultado a través de las pruebas y los mandamientos y la confianza en Yahweh. Y eso se aplica a nosotros, a nuestra vida. Nosotros somos mini pueblos de Israel. ¿M? Estamos dentro del pueblo de Israel, pero tenemos que ir trabajando. Y esto que está mostrando José aquí, esa es la capacidad del hombre de poder superar, como dijo el apóstol Saúl, Pablo, estamos probado más de lo que podemos soportar. Y somos obras a ser moldeadas. Eso es el ser humano. Una obra para que el alfarero es Yahweh, y nosotros somos las obras que vamos a poder poner resistencia a esa presión, a esas pruebas en la vida, pero tenemos que dejarnos de resistir y moldear. Y es una cosa que no se hace mágicamente, se hace en conjunto. Yahweh nos ayuda y nosotros ponemos todo de nosotros con lo que es la Neshama, el pensamiento, lo intelectual. Y fíjense cómo probamos esto. Esto no puede quedar así nomás porque a uno le parece. Bueno, vamos a la escritura, Isaías 64:8, pero ahora, oh Yahweh, tú eres nuestro Padre. ¿Mm? Tú eres nuestro Padre. Padre significa también el que nos dio a luz, el que nos creó. Tú eres nuestro Padre, nuestro Creador. ¿Para qué nos diste la existencia? Eso es una pregunta existencial. Nosotros, ¿qué somos? El barro, es la materia prima, el barro. Fíjense, el barro. Fuimos creados de Adamá, del polvo de la tierra. Nosotros somos la tierra, somos el barro. ¿Y tú quién eres? Eres además del el creador, tú eres el alfarero, tú eres el que nos va a dar forma. ¿Mm? Todos nosotros somos la obra de tus manos. Por eso ahí está en esa doble yo. Nos creó físicamente y eso es cuando nosotros nacemos ya con una estructura física, pero nacemos con esa más. Nacemos con esa capacidad de la doble yo, de formar físicamente y formar espiritualmente. Ahí viene el tema de cómo recibimos la vida y cómo la desarrollamos, con esa capacidad de vivir espiritualmente, dejándonos moldear con esa presión que son las pruebas en la vida. El desierto, relatado en la Torá, 40 años, es nuestra vida. Y todas las pruebas son las que permite Yahweh para que nosotros crezcamos, nos elevemos por encima de los mundanos
y tengamos una vida existencial y espiritual. Para ese sentido que le encontramos, lo practiquemos, lo desarrollemos, lo vivamos, lo pongamos en práctica efectivamente. ¿Mm? Entonces, ahora fíjense cómo la palabra yachar, que tiene doble yor, da, vamos a pasar en limpio, la idea de que no solamente crea lo físico, sino que crea en el hombre la nesama, lo intelectual, la capacidad de reflexionar, de pensar, de enfrentar todos los condicionamientos, las cosas que se presentan en la vida, que pueden, a veces son para disfrutar, pero muchas veces también son para sufrir. Y esa doble Yor está diciendo que crea en nosotros, fíjense la palabra, le quitamos una Yor y aparece la palabra muy conocida en hebreo, Yetzer, que formó Yahweh, nuestro creador y todopoderoso, formó lo físico, la estructura física del ser humano, y también formó la Yetzer. ¿Qué es la Yetzer? Yetzer es la inclinación. Ya dijimos, la Yetzer es la voluntad del hombre, el libre albedrío, la libertad de actuar en la vida. No es como algunos pueden concluir, creo que algunos de los sabios decían que esta doble yo lo que significa es que creó dos Yeser, Yeser Ara, Ara y Yeser Hatov, es decir, la mala inclinación y la buena inclinación. Yo me pongo a esa explicación, a esa interpretación, y hay un estudio que está en el canal del More Yosef, que lo publicamos, que fue publicado en la Escuela Hebraica, donde se llama el estudio Inclinación Espiritual. Ahí explico, y lo hago así como modo de paréntesis, que el hombre no fue creado con dos naturalezas, una buena, una mala, y uno se inclina hacia una, no, hacia una o hacia otra. Esto me parece a mí un defecto donde ahí está metido un poco la filosofía griega. El, vean ahí, Yashar, ¿qué creó? La Yeser, pero es la capacidad, la voluntad, es la inclinación, es la voluntad, la capacidad de decidir cómo actuar, la libertad, el libre albedrío, ¿m? Voluntad, libre albedrío, y de acuerdo a cómo usamos esa voluntad y ese libre albedrío, el resultado de cómo usamos se va a transformar en Yeser Hara, es decir, en una mala inclinación o en una buena inclinación. En el estudio que les mencioné, yo pruebo, o trato de probar al menos, que de acuerdo a la generación prediluviana, dice que toda su Yeser estaba inclinada constantemente hacia lo ra, hacia lo malo. No decía que la generación prediluviana que fue destruida tenía constantemente Yeser, tenía Yeser Hará. No, su Yeser estaba inclinada constantemente hacia lo malo. Otra cosa, decir, tener Yeser Hará, que la Yeser está inclinada hacia lo malo. Entonces, esa es la conclusión. El, qué formó Yahweh? En la voluntad, el libre albedrío. ¿Mm? Y esas dos Dios significa eso, que formó lo físico y también la capacidad espiritual, la capacidad libre de
elegir, de decidir. No somos máquinas, no somos, no tenemos instinto como los animales. Somos libres. Puede haber situaciones en la vida donde se presenten tentaciones, las hay, pero la última palabra la tiene el hombre para actuar. Y si uno se deja arrastrar, como muy bien lo explica el emisario, ¿cómo es? Jacobo, o conocido mal llamado como Santiago, dijo, el pecado, después de que la pasión lo arrastra, da a luz. La pasión lo arrastra y da a luz. Hay un proceso, no es automático, no se presenta la tentación y ya pecamos y ya, no. Hay un proceso donde aquí, en el pensamiento, uno se puede oponer. Claro, a veces uno está tan débil en lo espiritual que cualquier, no hay mucho esfuerzo, no es difícil caer. Por eso hay que prepararse. Por eso la plegaria, el estudio, la plegaria, todo tiene que fortalecer a uno en... Esto es otro, como dice el proverbio, que cuida tu corazón, es decir, cuida tu mente, porque es la fuente de la vida. Ahí está la Yetzer, y ahí está la Neshama. ¿Qué es lo que sopla? Vida, o sopla la capacidad de nosotros mantener esa vida. La vida no en el sentido biológico, sino en el sentido que tiene que ver con lo espiritual. Avancemos un poco más. Ya dijimos, ¿por qué esa doble yor? Porque también está diciendo este verbo formar, que es Yahweh el que está formando. Por eso la yor aquí, primera. Y también está formando dos sistemas, el sistema físico, biológico, y el sistema que tiene que ver con la Nesama, la voluntad, la posibilidad de analizar los actos, incluso antes de lo que... Esa es la capacidad maravillosa que tiene la creación humana, la posibilidad de prever. Por eso el Mesías, Yahoshua o Yeshua, dijo y mostró esa capacidad. Dice, tú ves que tienes ocasión de caer tu ojo o tu mano, córtalo. Estoy parafraseando, ¿no? ¿Qué quiere decir córtalo? Es decir, prever la capacidad de la Neshama, de lo intelectual, de razonamiento, permite prever una situación errónea para no ser arrastrado para la pasión. Entonces, ese es lo maravilloso de lo que es el cerebro, no solamente el cerebro en sentido biológico, lo perfecto que no se puede imitar, lo espiritual. Y eso, por supuesto, la Neshama, que aparte de ser respiración, se puede decir que es como dejó allí en el hombre la capacidad de, ¿cómo podríamos decir? Como una especie de enchufe, para decirlo un poco físicamente, un enchufe donde uno puede conectar un cable. ¿Cuál es el cable? El cable, mm, po- se podría decir, claro, como cuando todos saben ustedes qué es el Wi-Fi, ¿no? Esa señal de internet. Entonces, es como que, ¿qué dejó allí en la Nesama? La posibilidad de conectar, llevar a la computadora o al celular la señal del Wi-Fi. Y el Wi-Fi es la relación con esa señal de Internet, figuradamente metafórica, que nos conecta con la señal de Yahweh. Porque junto con él uno puede realmente
llevar a cabo la realización de la vida, porque el hombre con su propia voluntad tiene deficiencia, pero con ayuda de Yahweh todo lo podemos lograr y lo necesitamos. Por eso son necesarios el estudio, y también la reflexión y la plegaria para fortalecernos. De eso hablan mucho los emisarios nazarenos. Y ahora seguimos avanzando espero que haya quedado claro esta parte de cómo interpretar especulativamente esa doble York y cómo, fíjense que la palabra Yashar también tiene la misma letra de Yetzer, por malo. ¿Qué se formó? El nombre del estudio, Adam. La palabra Adam tiene la letra Aleph, Dalet, Mem, en el formato de Mem final, ¿no? Que está cerradita. Aleph, Dalet, Mem, Mem. Ahora, hay una herramienta que nos ayuda mucho también a sacar enseñanzas. Ustedes saben que la Torah fue escrita no con estas letras, porque estas letras son grafías de un hebreo moderno, post-babilónico. Antes era hebreo antiguo, paleo-hebreo, hebreo antiguo, y tenía otros, ¿no? Por ejemplo, la Aleph tenía una cabeza de buey, tenía como un embudo como una puerta o algo así, una casita, no, era sí, de una puerta, y Mem como rayitas que parecían como unas olas, haciendo alusión al agua, porque significan eso. Entonces, el hebreo antiguo, cuando uno pone la lupa en algunas palabras, puede extraer algo más de lo que ya vimos con el hebreo moderno, ¿no? En este caso, algo muy curioso de doble yod que no es necesario. Ale significa, bueno, cabeza. Aunque es la cabeza de buey, significa liderazgo, ¿no? Pero porque lo que significa más bien cabeza, para hacer una aclaración para los que saben, es la res. Pero cabeza es en tema de liderazgo. Por eso la palabra Av, que es padre, empieza con la Aleph. Y es la primera letra, es el principio, es el líder. Acá lo pongo cabeza como líder. Eso significa la Aleph. ¿A qué hace alusión? A la mente, al dominio propio. O sea, eso digamos, es lo que puede simbolizar esta Aleph. Es ser líder, pero más que ser líder, como puede ser un padre de cabeza del hogar, es ser líder sobre su propia existencia, sobre su mente. A esto apunta la Aleph, ¿a quién? A una de las características de lo que hablaba el apóstol Saúl del fruto del Espíritu. Una de las principales, aunque está nombrada por ahí al final, es la base. Para tener los frutos del Espíritu hay que tener dominio propio. Y para eso está formada la Yeser. Con esta capacidad fue formado el Aram, con mente, con Nesamá, con mente, con intelecto. ¿Para qué? Para tener dominio propio, porque no tiene instinto, porque no es una máquina, es un ser viviente libre de actuar. Para hacer lo que quiera, puede hacer lo que quiera, pero no es lo correcto hacer lo que quiera. Para eso fue creado
el hombre para ser moldeado y el hombre que se deja moldear por el creación, por el creador, pero por el alfarero, entonces puede alcanzar ese liderazgo que significa la Ale, ese dominio, ese decir, voy a hacer lo correcto que tengo que hacer y no me voy a dejar dominar por tentaciones, por pasiones, por emociones. Eso es la Aleph. ¿M? ¿Y qué más? La Dalet es una puerta. Significa también en el hebreo antiguo entrar. Una puerta para qué? Para entrar. También es para salir, pero para entrar. ¿Qué significa entonces profundamente? La Dalet es también la primera letra de la palabra Dabar. La palabra Dabar empieza con Dalet y significa palabra. Entonces, ¿qué dos cosas está diciendo esta Dalet para el ser humano? ¿Por qué se le puso ese nombre y por qué esa Dalet está puesta junta a la Aleph para poder usar la mente y alcanzar el dominio propio? Necesitamos entrar a la Dalet, a la palabra. Es la puerta que tenemos para entrar a la palabra. Y es la palabra, es de alguna manera, esas, entre comillas, esas manos de nuestros creadores para moldearnos. La palabra es la Torá, los mandamientos, las instrucciones. ¿Mm? Eso nos moldea. ¿Cómo nos vamos a moldear? ¿En base a qué? ¿En base a qué palabra? De fulano, mengano, que abundan, de filosofías cualquiera, que abundan. No, lo que nos moldea a nosotros es la palabra de Yahweh, el que nos creó, el que nos formó. Y tenemos que entrar a esa palabra. El pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Para qué? ¿Para que haga lo que quiera? No, para que entre en la palabra. Si es que quiere tener ese liderazgo sobre sí mismo, el dominio. Y la última letra, la mem, en el hebreo antiguo también significa agua. Y aquí, esta última, en la palabra Agam, porque está como una meta, como un objetivo, hacia dónde tiene que, ahí está el tema del sentido, hacia dónde tiene que, para qué fue creado y hacia dónde tiene que ir el hombre. El hebreo antiguo, la mem, significa purificación, dar la purificación. El agua, incluso en la escritura, si cuando uno estudia la Torá, es un elemento purificador. Hay dos cosas que purificaban elementos impuros, según el libro de Levítico. Fuego, lo que resiste el fuego, y lo que no resiste el fuego es el agua. Purificación. Entonces el hombre tiene que usar su mente, su intelecto, entrar en esa palabra, vivir esa palabra para alcanzar esa purificación que es lo que quiere y tiene que ver con, perdón, esa purificación tiene que ver con la santidad, que dijo el apóstol Saúl, que necesitamos para reencontrarnos con Yahweh cuando venga el Mesías. Santidad. La santidad solamente se logra ¿con qué? Con obediencia a la palabra. Pero la santidad requiere un proceso intelectual de decidir qué hacemos.
o cómo tenemos, qué dice la escritura que tenemos la sabiduría. Un proceso del uso de voluntad, de esa libertad, de lo intelectual de la mente, ¿para que Para alcanzar el respeto. La sabiduría es el principio de la sabiduría es el respeto a Yahweh. Y Yahweh dijo, nos dio una palabra, que es lo que tenemos que hacer para vivir y existir con ese sentido que desde el principio de la creación nos dio Yahweh. Tenemos que respetar esa palabra, ponerla en práctica, no mal usar la voluntad o libre albedrío, no hacer lo que cada uno quiere, sino lo que la palabra de Yahweh dice. Por eso, es amén, es el sentido de buscar la purificación a través de la obediencia. ¿Y para qué? ¿Para quién fue dado? Solamente para el pueblo, para todas las naciones fue dado. Lo que pasa es que el pueblo de Israel está en un lugar privilegiado porque es considerado primogénito, como si fuera un sacerdote o un maestro que le muestra a las naciones para qué fuimos creados. De entre todas las naciones tiene que haber purificación, tiene que haber un correcto uso de su mente. Fue creado para eso. Entonces, el pueblo de Israel, nosotros somos israelitas, tenemos que mostrar, como dice la escritura, hacer luz, mostrar respeto a la palabra y a través de los actos, más que las palabras, porque la palabra sola, la teoría no alcanza. La palabra tiene que recibirse y ser practicada. Entonces, la purificación tiene que salir de nosotros mismos. Nosotros tenemos que purificarnos y tiene que, lo que se llama trascender, salir y mostrar a los demás que estamos purificándonos o purificados o en ese proceso con nuestros actos, nuestras acciones. Por eso dice que los gentiles van a ver a esos israelitas que están mostrando el camino. ¿Cuál camino? No el camino propio, el camino que se le dio desde el principio a Abraham, el camino de Yahweh, el camino de Yahweh. Entonces, cuando vean, está profetizado, el profeta Yeharía, Zacarías, dice que van a venir de las naciones y dirán, queremos ir con ustedes, porque con ustedes está Yahweh. Se refiere a Israel, a los israelitas que están mostrando para qué fuimos creados, para purificación, para respetar a Yahweh, y para dejarnos moldear por su palabra. Que la palabra es la Torá, allí está todo. Y ojo, no me refiero solamente a los primeros 5 libros. La Torá como palabra, como instrucción, como un manual de instrucción. Y eso va más allá de los primeros 5 libros. Todos los salmos, los escritos, los profetas, todos tienen Torah, todos tienen todo lo que incluso los escritos nazarenos también tienen Torah. ¿Por qué? Porque el Mesías habló de Torah y todos sus discípulos, incluso el último, el que se consideraba menos, el apóstol Saúl, hablaba y enseñaba de acuerdo a Torah, a la instrucción de Yahweh. Y Mem es también la palabra, perdón, ahí no le puse. Esto están viendo aquí, abajo de Torah, la palabra Mashiach. ¿Mm? Mashiach, que tiene que ver con purificación, tiene que ver con una salvación también para las naciones. Mashiach es la, es
la aplicación humana de todo lo que es la palabra y la Torá, como dicen algunos, la Torá viviente, es la Torá puesta en práctica. Eso es Masía y empiezan con M, con Mem, esa agua, esa purificación, y termina con G. Masías termina con G, que es la primera letra de la palabra Hay, vida. ¿Mm? Ahí está, ustedes, mírenlo, el hebreo, lo que da. Cómo hay escondida cosas profundas. Mesías no está la posibilidad de alcanzar la verdadera vida, la vida eterna. La vida eterna no como un resultado, un premio, que lo es. La vida de hoy mismo, la vida eterna que hoy mismo se puede alcanzar, o por lo menos se puede buscar. ¿Por qué? Porque no depende simplemente de una posición de creer, sino de aferrarnos a esa palabra, de vivir esa palabra, de dejarnos moldear. Entonces, eh, repetimos no es mandamiento, aunque hay mandamientos así, escondidos. La formación del ser humano implica formar no solamente lo físico, lo biológico, sino en capacidad intelectual, el raciocinio, que está unido a Nismat Haim, la capacidad de ver esa chispa divina que hay en el ser humano, de conectarse con Yahweh, de dejarse moldear por su palabra y de poder ser el Adán que se domine a sí mismo, entrando, poniendo en práctica esta palabra y mostrando a los demás la posibilidad de seguir por ese camino, que es el respeto a Yahweh. Y eso nos lleva, como dijo el hermano, al amor, porque vamos a mostrarle a Yahweh que le vamos a corresponder el amor que Él nos creó con toda esa capacidad, con una capacidad libre de actuar, pero aconsejable de hacer su voluntad. Cuando nos amoldamos, es decir, el alfarero ve que su obra está hecha porque el resultado de su obra, de trabajar la tierra, es lo que quería, lo que tenía en mente. Entonces, lo que tiene en mente Yahweh es que nosotros seamos como Él quiere. Y cuando nuestra voluntad, esa yesa, esa inclinación hace la voluntad de Yahweh, entonces estamos teniendo el resultado de nuestra existencia como Yahweh quiere. La obra de arte se perfecciona, no solo en la creación física y biológica, sino en la realización espiritual, del resultado espiritual, que es un beneficio para nosotros, porque alcanzamos esa corona de vida. Y finalmente, ya cerrando, ¿qué dice el Salmo 150? Kol haneshama, kol haneshama, ya, aleluya. Kol haneshama. Muchas versiones traducen todo lo que respira, alabe allá, alaben allá. No es una traducción incorrecta, pero lo más preciso, ¿por qué? Porque el- debemos concluir que los animales no tienen Neshama, o sea, tienen Neshama en el sentido de respiración, pero esta Neshama está aquí, Nismat. Entonces hay que pensar, el animal puede tener raciocinio, razonamiento que implica la palabra tejalel o jalelú,
de alabar el ser humano. Entonces, con una interpretación un poco más precisa, más profunda de Nesamá, es todo ser humano y que fue formado y creado ¿para qué? Para alabar a Yah. Todos los seres humanos tenemos que hacer aleluya, debemos alabar a Yah. ¿Y cómo alabar a Yah? ¿Será solamente entonar un cántico? Por eso está aquí la doble yo. ¿Para qué fue formado el hombre, el ser humano? Para alabar a Yah, pero a través de su vida y de sus actos y de sus acciones. Alabar es también glorificarles con nuestros actos, con nuestro respeto, Yirat Yahweh, respeto a Yahweh, respeto por su palabra, respeto amoldando, como dice el apóstol Saúl, eh, de alguna manera lo que quiso decir, trabajando el entendimiento, amoldando nuestra voluntad a la voluntad de Yahweh. Y así podemos no solamente encontrar el sentido de la vida, sino que realizarlo, llevarlo a la práctica, aplicar los mandamientos y alcanzar ese amor, tanto a Yahweh y como al prójimo, como a uno también se ama. Y entonces también estamos imitando ese sentido, esa meta de creación que mostró el Mesías. Y de esa manera vamos a alabar a Yahweh con nuestras actos, con nuestros hechos, nuestra práctica. Y bueno, y esto es lo que quería mostrar, esperando que el Mesías pronto pueda regresar y que alcancemos en los frutos de de esa creación tan perfecta que va más allá de lo físico y biológico, sino que también para qué fuimos creados, para lo espiritual, la realización espiritual de una existencia con sentido a pesar de todos los sufrimientos que tengamos que pasar para purificarnos, para rectificarnos. Esperamos que sea pronto. Amén. Y amén. Adelante, Germán.